Bueno, continuando con las reseñas de los libros que estamos presentando en esta antología, tenemos al grande, al padre, yo diría, de los padres de los padres de los poetas, porque es uno de mis autores favoritos. Yo conocí a Walt Whitman en mi adolescencia, cuando vi la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Cuando vi esta película, donde habla de Oh Capitán, My Capitán, me empecé a interesar en Walt Whitman, descubrí su Carpe Diem, descubrí muchas cosas de él, pero yo no voy a hablar de este autor porque realmente el que maneja mucho mejor este tema es nuestro amigo Renato Salinas. Él es el conductor de nuestras tertulias los días miércoles, es un intelectual por completo, amigo de muchos poetas. Es comunista, pero ustedes saben, nadie es perfecto. Aquí los dejo con Renato Salinas. ¡Bravo! Un gran aplauso. Nadie es perfecto, ¿sí? Nadie es perfecto. Gracias, gracias. Bien, gracias. Yo sabía. Gracias, para mí es un honor hacer esta pequeña presentación sobre mi superhéroe favorito, Walt Whitman. Y aparte que es el padre de la gran poesía, que marca el comienzo de la gran poesía moderna. Y yo creo que Whitman inventó un continente que unió a la América del Norte con la América del Sur, y a la vez creó un mundo, un nuevo mundo que emergió de las aguas de los bosques de Norteamérica para unir el viejo mundo europeo con el nuevo mundo que somos nosotros, los americanos, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Y Nedasca me sorprendió porque la mejor traducción que encontró fue la misma del gran Jorge Luis Borges, que es la misma que yo considero modestamente que es la mejor entre muchas otras que he revisado. Pero hablar un poco de quién es este hombre maravilloso, Walt Whitman. Walt Whitman, bueno, Borges decía que no hay que citar mucho los años en que los autores nacieron porque son atemporales, los poetas, los filósofos, como decían los hindúes y los chinos, en 100 años más, 200 o 1000 años más, quizás se dude que existió Walt Whitman, como hoy día se duda que existió Homero, existió Shakespeare, o el mismo Borges también decía, incluso se diga que yo nunca existí. Y quiero partir esto con una reflexión interesante que hizo Borges y Bioy Casares una vez sobre Borges, porque se combatió mucho la traducción que Borges iba a hacer en la revista Sur sobre los poemas de Borges. Había una resistencia, sobre todo por la homosexualidad que representaba Whitman en su época, en el periodo del tiempo que le tocó nacer a nuestro héroe. Él vivió en el periodo de la Guerra Civil Norteamericana, que fue el primer gran conflicto moderno, donde la nación norteamericana se desangró, murieron 500.000 personas, lo que es una cifra enorme para los estándares de la época, donde se estrenaron las armas de la modernidad, las primeras ametralladoras, los primeros campos minados, las alambradas, lo que provocó que los ejércitos del norte y el sur se enfrentaran con métodos de las guerras napoleónicos con armamento moderno. Whitman fue un camillero en aquella época, buscando a su hermano. Pero retrocediendo un poco en el principio de los tiempos de Whitman, Whitman es el segundo de 9 hermanos. Su padre, Walter Whitman, le decía en la hora del café, esta es una anécdota que Borges no sé si la inventó o la leyó en alguna parte, porque yo no la leí en ninguna parte, pero él decía: los hermanos de Whitman se llamaban George Washington Whitman, Thomas Jefferson Whitman, Andrew Jackson Whitman. O sea, todas las mañanas Walt Whitman estaba con los padres fundadores norteamericanos tomando la leche. Lo que habla de una forma que inconscientemente la carga que tienen los nombres, eso, que el arquetipo le da el nombre a la cosa, como se dice el griego en el Cratilo. Entonces, Whitman vivió con hermanos que venían cargados con esos destinos de sus padres fundadores. Murieron en la guerra civil. Nuestro poeta hasta los 14 años ya no siguió en lo que hoy conocemos la escuela. Él se convirtió en una verdadera autodidacta.
su padre, Walter Whitman, quiso cambiar. Ellos vivían en Long Island, en el estado de Nueva York, quizás para cambiarse a lo que es el oficio de la construcción, que fracasó y la familia quedó en la ruina. Su familia era cuáqueros, descendiente de cuáqueros, su madre había sido de origen holandés. Por lo tanto, la obra de Whitman está marcada por esa Biblia que él decía que la madre la tenía en la sangre. Walt Whitman se convirtió en un autodidacta, completamente un autodidacta. Trabajó en imprentas, conoció todo el oficio de la imprenta, después se experimentó como ayudante en algunas pequeñas editoriales, en algunos diarios, donde siempre tuvo problemas. Whitman siempre fue un paria que fue expulsado de todos lados, hasta que en el año 1848 viaja al sur de los Estados Unidos, a New Orleans, con su hermano Andrew Jackson, como el cuarto presidente de los Estados Unidos. Y viviendo en New Orleans se da cuenta del problema de los abolicionistas. Si bien él estaba en contra de toda forma de esclavitud, tampoco estaba en contra de los señores del sur que manejaban estas grandes plantaciones y tenían, como decía Rimbaud, comerciaban con la piel negra, eran traficantes de la piel negra. Whitman se vestía como un dandy, usaba un clavel rojo, una pluma de oro, cuenta la leyenda, e ingresaba a los cenáculos donde estaban los niños bien de Harvard, y él con esa imagen ingresaba y era uno más dentro de sus cenáculos, de los chicos bien de Harvard que estudiaban literatura, que leían, que recitaban de memoria a Homero, a Emerson, que leían en latín, en griego. Pero como todos los poetas solemos vivir en mundos paralelos de ensoñación, la realidad lo aterrizaba muchas veces y él tenía que vivir y tenía que trabajar, y sus oficios. Fue maestro itinerante en algunos colegios. Tuvo muchos problemas, cuentan los biógrafos más autorizados norteamericanos, por acusaciones de lo que hoy sería pedofilia. Él tuvo esas acusaciones. Whitman en el año 1855 publica un libro llamado Hojas de Hierba, de Griff, de solo 12 poemas que no vienen con enumeración. Y aquí viene el concepto estético, como decía Pablo Neruda. Pablo Neruda decía que Whitman era una cosmovisión, el gran poeta vitalista, el gran poeta panteísta, el gran poeta que desplaza al yo e instala el concepto del gran poeta, del concepto mesiánico. El poeta pasa de ser un hablante lírico para convertirse en un profeta, en un vidente, en alguien que, en los grandes poetas de la inorgánico, del poeta de los bosques, del rocío, de la hierba, por eso Hojas de Hierba, el gran poeta que está desde los cielos observando todo. De eso influenció mucho a Pablo Neruda. De hecho, los versos del Capitán, el canto general, están muy influenciados por la poesía de Walt Whitman. De hecho, los poemas del gran Borges, en cierto momento, si bien son muy históricos, también tienen una influencia poderosísima de Walt Whitman, así Rubén Darío, así gran parte de los hijos o hermanos menores del gran Walt Whitman. Borges decía que Whitman representa lo que es la transfusión. La literatura es una transfusión perpetua. Estamos constantemente siendo la voz del padre, del padre, del padre y del padre, y él, ese gran viejo, hermoso y maravilloso Walt Whitman. Whitman al año siguiente vuelve a hacer una nueva edición enriquecida, podemos decir, con 5 poemas más de Hojas de Hierba, y 4 años después una carta de presentación del libro y una carta de despedida. Cosas demasiado extrañas, y fue un libro que fue muy criticado, ya que hay una sensualidad, no sé si vincularla con la sodomía directamente, pero en la sociedad puritana de esos años, donde aún el gran poliedro de la gran literatura norteamericana estaba aún en su etapa de crisis. O sea, había algo que no había muerto y había algo que querían hacer, por lo tanto estaba en ese trance. Whitman, los grandes maestros profetas del puritanismo lo expulsaban, estaba muy influenciado por los conceptos góticos del sur de Estados Unidos. Por lo tanto, Whitman y su poesía era considerada una poesía pervertida, degenerada, y en los diarios se hacían ataques muy críticos sobre esta obra, lo que le daban una especie de prestigio extraño a él, pero nunca tuvo un trabajo muy estable. Por eso se tuvo que ir más o menos
abandonar Long Island y irse al sur de los Estados Unidos. Y fue enriqueciendo este gran poema, fue convirtiéndose en el gran poeta vitalista, influenciado por Ralph Waldo Emerson, el gran filósofo, pero su obra como poeta fue lo que convirtió a Ralph Waldo Emerson en uno de los grandes padres de la poesía, de la primera etapa de los padres de la poesía norteamericana, con Henry David Thoreau, que todos después, cuando aparece este gran terremoto que fue Whitman, que cambió el panorama de la literatura norteamericana, dando paso después a continuaciones grandiosas del modernismo, solamente en lo que fue Estados Unidos. Si bien al principio hubieron grandes escritores norteamericanos, con Whitman hay una crisis, y en esa crisis hay, lógico, un crecimiento, y con Whitman encabezando esa monstruosidad en la poesía y pariendo esta obra maestra que es Hojas de Hierba, la que fue 12 veces durante su vida vuelta a publicar una, otra y otra y otra y otra y otra vez. Lo marcó la Guerra Civil del año 1861 al 65, en la batalla de Fredericksburg, donde el ejército del general Lee aplastó a las tropas de Lincoln. Él fue a buscar a su hermano Andrew, que estaba desaparecido, no sabía dónde estaba. En el camino él fue asaltado. En el camino él decidió quedarse como camillero de las tropas del general Ulysses Grant, que terminó siendo el presidente que continuó de Abraham Lincoln. Y fue de mucho apoyo él en ese concepto, y él escribió después varios ensayos sobre el concepto de la guerra, ensayos que eran publicados en los diarios por entrega, no el concepto de ensayo que hoy conocemos nosotros académicamente. Pero vamos un poco a los versos de Whitman. Este poema que Borges tradujo, Canto de mí mismo, un extracto solamente de él. Yo a Nedasca le digo que el ideal de nuestro grupo es que los que no sepan inglés, o los que no manejemos muy bien el inglés, tengamos pequeñas ciclos de inglés o pequeñas cápsulas de inglés, porque es necesario leer estos textos en el idioma madre, en el idioma en que los creadores lo parieron, porque la musicalidad, la eufonía se destruye con muchas traducciones, y esta es una de las mejores. Bueno, vamos con algo de Walt Whitman. Canto de mí mismo. Yo me celebro y me canto a mí mismo, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no me pertenezca. Indolente y ocioso, convido mi alma, me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire. Aquí me detengo con el concepto de los poetas, de los grandes poetas de los bosques americanos, del gran poeta vitalista, del gran poeta panteísta, que ve el concepto de la creación, de la divinidad, ve influencias bíblicas dentro de toda la construcción. Aquí lo dice, cada átomo, son los conceptos. Walt Whitman estuvo en la Guerra Civil como camillero. Él padeció mucho la muerte del presidente Lincoln. De hecho, él escribió el gran poema My Capital. Fue un pedido que le hizo un suplemento del diario del Sábado de la ciudad de New Orleans, y él accedió a un pequeño poema homenaje que lo marcó increíblemente, lo marcó su vida. Él después llegó a decir que se arrepentía de haberlo escrito, porque en el lugar de Estados Unidos que él iba, le pedían que recitara y que declamara este poema. Whitman construye este poema que como habíamos dicho anteriormente, en la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, se habla de él, queda como un concepto en el aire que no se desarrolla bien, pero el concepto es el concepto de la nave funeraria, el concepto del capitán, que Neruda lo retoma en los versos del capitán y en algunos otros poemas más. Voy con ese poema, que es maravilloso. Unas frases en inglés, porque respetando al espíritu nativo que los dio. Oh Capitán, my Capitán, a fearful touchdown, the ships weather the wrecks, the poor with songs war. Oh mi capitán, the Walt Whitman,
Oh mi capitán, nuestro azaroso viaje ha terminado. Al fin venció la nave y el premio fue ganado. Por ti se alzan banderas y la multitud clama. Y la multitud sigue a la nave soberana. Oh mi capitán, pero mi capitán no se levanta. Está pálido, tendido sobre el puente de mando, mientras los hilos de sangre recorren el puente. El capitán es Abraham Lincoln, que está muerto. La nave de los Estados Unidos que viene llegando de la guerra civil norteamericana. Y el concepto del capitán es capitán, cabeza, el conductor, ha muerto el padre, el hombre del sur, el leñador, el Abraham Lincoln, el que era muerto. Whitman siguió enriqueciendo hojas de hierba, ganó un prestigio ya siendo un hombre anciano, con una barba maravillosa, como un patriarca bíblico, pero siguió siendo atacado, se le siguió sumiendo esa homosexualidad que él la demostraba en el vitalismo, en la cosmovisión, en el profeta, en el que ya el poeta ya no es simplemente un versificador, es un bate, es un concepto mesiánico, que retoma muy bien Pablo Neruda en Canto General, que es totalmente influenciado por Whitman. Whitman se quedó los últimos años de su vida con su hermano menor, que padecía una deficiencia mental. Él lo quiso, lo amó mucho, y él acudía a las reuniones médicas donde se debatían temas donde la psiquiatría estaba en pañales, y él se burlaba de los médicos, se reía de los médicos a viva voz, entonces siempre lo expulsaban y decían: qué estupidez más grande, para todo esto es solamente necesario el amor. Los psiquiatras o protopsiquiatras de la época querían aplicar extrañas casi cosas relacionadas con las cámaras de tortura, y decía: para esto es amor, solamente amor. De hecho, su hermano enfermo lo sobrevivió muchos años a él después que Whitman falleció, y su hermano, que era retardado mental, recitaba los poemas de Whitman, y todo el mundo quedaba: oh, y este "Oh Captain, my Captain", lo recitaba, y había gente que lo iba a ver porque ese es el espíritu. Decían que en el momento el espíritu de Whitman se posicionaba en su hermano cuando él declamaba. Queda la invitación abierta. Es uno de los más grandes poetas de América, el padre de la literatura moderna americana. Vuelvo a repetir, influenció a los monstruos como Rubén Darío, Neruda, Borges, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén. Queda la invitación abierta. Muchas gracias.